Bueno, después de que tengamos la curva de momento de rotación del resorte, pues podemos buscar las rigideces que le vamos a dar al resorte como las pendientes de los distintos tramos de la curva bilineal. Aquí en las notas, pues yo se las puse sin resbalamiento. Y obviamente sin resbalamiento la elástica sería la rotación del resorte hasta cedencia, que es la misma elástica, así que da cero, por lo tanto sería my sobre cero, que es de infinito. Si hay resbalamiento, ¿verdad? La podemos calcular y no va a dar infinito, ¿verdad? Yo uso 10 a la 21 como un valor grande, este, para modelar una rigidez infinita en el resorte. Y después la pendiente del tramo tangencial. Entonces nos queda la curva bilineal de esta manera. Cuando hay resbalamiento, ¿verdad? Pues no va a ser este infinito y esta pues queda un poco diferente porque tenemos que añadirle el resbalamiento. Por ejemplo, si tengo, perdón, ¿verdad? Tengo mi curva del resorte. Si tengo un resbalamiento, la descedencia, y voy a exagerar la escala, ¿verdad? Porque la rotación de resbalamiento es pequeña. Pues la, la rotación de excedencia va a ser esa y esta va a ser la última, la del resorte, donde ya sabemos que en el caso que estoy modelando resbalamiento no va a ser cero, sino que va a ser exactamente la misma rotación que habíamos calculado de resbalamiento, que en la hoja de mascar le llamamos slip de excedencia. Y la rotación última que nos queda ya del resorte, pues va a ser, ¿verdad? ZP más la rotación de resbalamiento y menos, ¿verdad? Si le incluimos y no lo despreciamos, delta M por L sobre 6 efectivo. Entonces ya ahí con eso, ¿verdad? Nos va a quedar nuestra curva. Y en ese caso, modelando resbalamiento, no vamos, nuestra pendiente no va a ser, ¿verdad? Esta va a ser la K del resorte elástica. Y esta va a ser la K del resorte tangencial. Y nos queda, ¿verdad? Que K del resorte elástica, pues va a ser la misma fórmula, ¿verdad? My sobre phi del resorte de excedencia, que fue la que pusimos, obviamente menos cero, porque el otro punto es cero, modelándola ya agrietada. Y la K del resorte tangencial, que esa pues va a ser mu menos my sobre, y yo puse curvatura aquí, ¿verdad? Esto es un error. Estamos hablando de rotaciones para el resorte. Rotación del resorte última menos rotación del resorte de excedencia. La diferencia de lo que está en las notas es que si incluimos resbalamiento, la rotación de excedencia no es cero y la rotación última pues sería la plástica más la de resbalamiento, que ya John Mascar la había calculado como la rotación total, incluyendo también la rotación, sumándole la rotación de excedencia y después le restamos, ¿verdad? La de excedencia y el segmento elástica y el segmento que queda, que es el que llamamos delta M. Así que en Mascat ya yo lo tengo. Si vamos a Mascat, para el caso que hicimos con P igual a cero, que este no fue el que yo hice en el ejemplo de la clase, en el ejemplo de la clase yo puse una P de 50, pues ya yo tengo, ¿verdad? Esas pendientes calculadas. Esta sería M3 es MY, ¿verdad? Si veo mi vector M, tengo que mi P es 0, mi vector M, ya tengo que el momento me dio más o menos, ¿verdad? Redondeado a 1900 kip por pulgada, ahora en kip por pulgada, el de excedencia, y el último me dio 1636
Kip por pulgada. Pues básicamente mi pendiente de excedencia sería my sobre rotación de excedencia. Estos dos valores son cero en el vector. Esto fue lo que yo usé para graficar la curva bilineal. En verdad recuerden que yo también puse agrietamiento, así que esta es trilineal. Pero el punto 0, 0 es el primero. El de excedencia con resbalamiento es el tercero. Y el ultimate es el cuarto. Así que M3 es otra vez es el de excedencia. Y ya tengo, ¿verdad? Mi rigidez que da en vez de 1 por 10 a la 21, que sería lo que yo pondría para poner un número infinito, pues da 1 por 10 a la 6. Aquí pinche sobre radianes. Y la última, si excluyo como hago como SAP, despreciando el término elástico del pedacito que explicamos ahorita, pues me da 3.13 por 10 a la 3. Si no, 3.14, ¿verdad? Redondeado y 3.15 acá, redondeado. Si incluyo este pedacito. Así que tenemos aproximadamente 1900, 236, 1 por 10 a la 6 y 315 por 10 a la 3. Si vemos el de columna, yo hice una columna con P igual a 20 y les voy a explicar después por qué, ¿verdad? Por el ejemplo que vamos a hacer. Puse la P igual a 20 y resolví el problema para obtener la curva bilineal con resbalamiento. Ahí está la curva. Y tenemos los cálculos aquí. Son bien parecidos, ¿verdad? Tengo 2000, el de excedencia 2700, el último. O sea que si los comparamos, yo tengo para P igual a 0, para P igual a 20 kip, my, mu. Esto dio como 1900 y esto dio como 2640. Yo lo redondeo un poco más en el ejemplo. Y este aquí dio 2000 y este dio 2780. Lo verificamos porque no recuerdo. 2780. Entonces esta dio 1.1 por 10 a la 6 y la otra dio 4.76 por 10 a la 3. Así que 1.1. Las pendientes. KR elástico. Esta dio 1.0 por 10 a la 6. Esta dio 1.1 por 10 a la 6. Y la KR resorte tangencial. Esta dio, se me olvidó, así que la cotejamos ahorita. 4.76 por 10 a la 3. Esto dio, creo que es 3.15 por 10 a la 3. Así que revisándolo, 4.76 y el de viga, o sea con P igual a 0, nos dio 3.15 por 10 a la 3. Todo eso está en unidades de kip, inches y radianes, ¿verdad? Así que esto está en kip inches y todo esto está en kip por inches sobre radianes. Así que tenemos los valores para modelar la curva bilineal. Y vamos a ver el ejemplo que usamos. Yo, ¿verdad? Hice un pórtico de un tramo con 3 niveles a 12 pies cada uno. Algo que no dije cuando hice este cálculo de la para P igual a 20 es que en este caso, para ser consistente con el ejemplo, en el ejemplo yo había usado L igual a 15, pues en este caso usé L igual a 16 pies y en este caso usé L igual a 12 pies,
Porque recuérdense que yo calculé las rotaciones con las fórmulas de mecánica de materiales y pues necesitaba el largo para calcular la rotación última y la descedencia. Así que esos fueron los valores que usé cuando calculé esos valores, además de los valores de P que están aquí. Pues si vamos al ejemplo, disculpen que se me fue, déjenme darle save a esta hoja. Voy a dar pausa un momentito para darle save, que no quiero que se me borre. Ya lo guardamos. Pues haciendo eso, ¿verdad? El P igual a 20 es por área tributaria, el área que, la carga gravitaria que baja esta columna. Entonces yo quería tener cómo cambiaban, ¿verdad? Las propiedades. Y, ¿verdad? Las vigas, pues tengo las propiedades con P igual a 0. Claro, la P en esta columna y la P en esta columna son diferentes. O sea, la carga axial que tienen esas columnas son diferentes. SAP puede trabajar con P variable. Déjenme hablar de eso un momentito. Para hacer curvas de pushover, ¿verdad? Las curvas de hormigón. Si tenemos una P bajita, sabemos que a medida que aumentamos la P, puede ser que nuestras propiedades de momento último aumenten. Así que vamos a tener curvas distintas, ¿verdad? P igual a 0, P igual a 10 por decir algo, P igual a 20. Y así va a ir aumentando. La realidad es que ya vimos con los valores que no aumenta tanto en este caso. Pero SAP tiene una manera de que si ella va por aquí, ¿verdad? En algún sitio y la P cambia, pues ella usa la energía bajo la curva para entonces calcular dónde estaría cuando la P cambió. Eso no es bueno para en otra curva cualquiera con otra P. O sea que ella usa la familia de curvas de capacidad para mantener el récord de por dónde va. Básicamente lo que ella explica es que es manteniendo las áreas de energía iguales. O sea que cuando uno cambia de curva, la energía disipada pues sea similar. Algo similar a eso, ¿verdad? Y la realidad es que no me interesa entrar en mucho detalle en eso. Pero sí tiene un modelo. Si uno quiere un modelo mejor, uno tendría que usar un modelo de fibra que vamos a hablar después. Y que funcione en el caso dinámico. El SAP nos recomienda este modelo para el caso dinámico, que no nos interesa ahora mismo. Pero si uno lo quiere hacer, por ejemplo, como yo lo estoy haciendo a mano, pues lo más conservador en columna es quizá usar la P menor que uno espera en la columna. ¿Por qué? Asumiendo que las P son bajitas, ¿verdad? Que estamos por debajo del punto balanceado. A medida que mi P es mayor, mi momento de excedencia va a ser mayor. Y quizás mis rotaciones también, ¿verdad? Aquí yo no las dibujé a escala. Pero si yo uso el menor, lo que va a pasar es que es posible que plastifique antes de lo que plastifica en la vida real. Y para efectos de diseño, yo lo que no quiero es que estas zonas, ¿verdad?, plastifiquen. Yo quiero que la plastificación ocurra en la viga. Sabemos que si, ¿verdad? Y aunque esto no es un curso de análisis plástico, pues sí estamos modelando la plasticidad cuando la modelamos no lineal. Si por alguna razón a mí se me forman rótulas plásticas aquí, ya sabemos que eso es un piso débil y eso es lo que los códigos tratan de evitar. Si este pórtico está bien diseñado, esto no debe pasar, porque entonces un pórtico bien diseñado para sismo promueve, ¿verdad?, que las fórmulas plásticas se formen en las vigas, de tal manera de que el mecanismo de colapso se forma en esta zona. Y esa es una forma bien dúctil, ¿verdad?, de que plastifique. Este caso es el caso de un piso débil, donde va a haber un colapso súbito de todo lo que está por ahí para arriba en el edificio. Y eso ha pasado, inclusive pasó en un puente, creo que fue en el terremoto de Northridge de 1994 en California, si mal no recuerdo. Así que yo lo que les recomiendo cuando uno está diseñando es que en vez de usar, ¿verdad? Cuando yo cogí el curso en los 90, lo que el doctor López nos decía era usen la, la P gravitaria, la P promedio en la columna, que era la gravitaria, y pongan esas propiedades. Mi recomendación es quizás la P menor, después de un hacer análisis dinámico, quizás
o un pushover, uno puede ver cuál es la P menor que va a tener. Y si la P menor es en tensión o es cero, modificarla, ¿verdad? Y quizás hasta usar la de viga, ¿verdad? Que sería la más crítica en términos, ¿verdad? Si la P es bajita, recuérdense que la carga, la interacción entre momento y P, ya hablamos de eso, ¿verdad? Sabemos que es así. Yo estoy asumiendo que estamos hablando para efectos del curso de elementos que están bien diseñados para sismo. Así que en general uno está en esta zona donde más P en realidad es más beneficioso en términos de momento último. Así que si uno asume el caso de Viga sería el más crítico, ¿verdad? Si estamos en esta zona, porque sería el que daría el momento de excedencia más bajito y sería el que causaría que esto rotulara antes. Si uno está diseñando o rehabilitando, uno no quiere que se forme rotular aquí, si uno ve que eso entra en plastificación, o uno puede hacer un modelo más sofisticado o simplemente rediseñar para que como quiera no se forme. Pero usar el caso más bajito de P para poner las propiedades del resorte, pues sería conservador. Que es básicamente lo que estoy tratando, ¿verdad? De explicar. Y básicamente yo lo que voy a hacer para el ejemplo es que voy a usar las de P promedio, pero en realidad voy a dejarlas para todas las columnas, lo cual no es correcto porque esta pues 20 aquí, aquí sería 8 menos y aquí serían 12 menos. Así que aquí quizás sería más razonable usar la de viga en estas dos secciones y en estas otras. La realidad es que varían tan poco entre P igual a 20 y P igual a 0 que no va a afectar mucho el ejemplo como quiera. Pues nada, estamos usando, ¿verdad? Esta sección tanto para la vía como para las columnas. Y recuérdense que F'C era 4 KSI y FY era 60 KSI. Y la realidad es que yo no estoy usando los expected values. O sea que aunque yo sí usé 90 para FU, que eso se ve reflejado en el momento último, yo no lo multipliqué por los factores de 1.25 para el acero y 1.5 para el hormigón. ¿Verdad? Esos son para los expected values. Así que estemos conscientes que yo no usé eso en el ejemplo. Estamos haciendo un ejemplo de análisis no lineal, no estamos haciendo un ejemplo de diseño, pero es bueno entender, ¿verdad? Que si uno espera que estos elementos sean los dúctiles que disipen energía, pues controla la deformación y el código dice usen los valores esperados, no los valores lower bound, que los valores, los, va- los va- el límite bajito, si uno lo quiere poner así, serían los valores nominales, es lo que dice el AC4113. Así que ese es el ejemplo y yo modelé una hoja de Mascat para, para hacer este análisis matricial, ¿verdad? Con el método incremental les puse eh, los grados, el número de los elementos y los grados de libertad. En este caso tenemos, sin contar los grados de libertad que conocemos, que serían los soportes fijos en la base, tenemos un total de 18 grados de libertad en la estructura global y pues tenemos, ¿verdad? 6 columnas y 3 vigas. Y enumeré primero las columnas de nivel en nivel y después las vigas. Yo les pongo unas notas donde repaso, déjenme, notación para ejemplo, exacto, déjenme poner estas notas donde repaso matricial. Antes de eso, déjenme mencionarles, ¿verdad? Que ya yo les había puesto en la clase pasada la matriz de rigidez del elemento de un componente y ya calculamos, ¿verdad? Las rigideces, reconociendo que en este ejemplo los extremos son iguales, pues las rigideces del resorte en A y en B van a ser las mismas, tanto para las vías como para las columnas. Así que ya tenemos esas rigideces, tanto la tangencial como la elástica. Y obviamente vamos a empezar poniendo la elástica en estos dos extremos. Y ya tenemos la matriz de rigidez. Claro, una vez uno tiene ya la forma de la matriz de rigidez,
Y esta matriz de rigidez obviamente solamente considera flexión en las notas del doctor López. Y déjenme buscarlas un momentito para verlas. En la referencia 8 de las notas del doctor López, ¿verdad? Perdón, de las referencias de doctor López, que ese es el modelo numérico que yo usé en mi proyecto de cuando estaba estudiando. Pues él le pone la matriz de rigidez para una viga sin grados de desplazamiento. Por eso es que la ven 2x2. Y después la transforma para incluir desplazamientos, ¿verdad? Grados de libertad de desplazamiento. No incluye grados de libertad axial, eh, que eso se añaden exactamente los elásticos, ¿verdad? Porque ahí no estamos modelando no linealidad en este caso. Pero también le incluye las deformaciones cortantes. La única diferencia en esta matriz de rigidez a la que yo les derivé es que en vez de usar la rigidez del resorte, usa flexibilidad. Y flexibilidad es simplemente el inverso de la rigidez del resorte que calculamos. Así que es una matriz 2x2 porque solamente incluye los grados de libertad rotacionales, ¿verdad? Que sería momento en A y momento en B. Y le incluye los componentes rotacionales. Él después le hace la transformación, lo hace a manera de una matriz de transformación para convertirlo a grados de libertad, a incluir grados de libertad verticales. Y eso es lo que está aquí, esa es la matriz de transformación. Y multiplicando por esa matriz B de transformación, pues entonces uno tiene la matriz 4x4. Y lo que faltaría sería los grados de libertad axiales, que eso uno pues los puede añadir, ¿verdad? Simplemente a mano, porque son básicamente están desacoplados, ¿verdad? De los cortantes y los momentos, de las fuerzas cortantes y los momentos. Pero nada, para efectos del ejemplo, la que yo les derivé, pues funciona, reconociendo que no tiene las deformaciones cortantes. Y se los digo porque los códigos, ¿verdad? La C4113 ahora, antes no lo hacían, pero ahora exigen que se incluyan las deformaciones cortantes y axiales también en el caso de elementos de viga columna. Bueno, pues viendo a la referencia del doctor López, ok, ya fuimos a esa, les enseñé, pues ahora vamos a la notación de análisis matricial. Así que vamos a hacer un mini repaso rápido de análisis matricial, ¿verdad? Yo le estoy llamando lambda a los cosenos direccionales de un elemento de pórtico, ¿verdad? Con cierta inclinación ZX y ZY. Eso para la matriz de transformación. Claro, todos los elementos aquí son verticales horizontales. Y entonces a los grados de libertad locales globales les estoy poniendo paréntesis, a los locales les estoy poniendo sin paréntesis. Simplemente para la anotación. Y ahí tienen ejemplos, ¿verdad? De los grados de libertad locales de elementos de columna y elementos de viga. Ahí yo lo estoy haciendo para un caso de un elemento, de un pórtico solamente, pero eh, repasamos, ¿verdad? La relación entre locales y globales. Calculamos la fuerza fija si tenemos carga distribuida, ¿verdad? Tenemos la fórmula de fuerza fija. Y repasando, y lo que quiero que vean, ¿verdad? Que yo uso Q minúscula, ¿verdad? Para la fuerza de los elementos. Así que las fuerzas de los elementos son en Mascar yo le llamé Elen, así que no hay problema, pero K' sería la matriz de rigidez del elemento. De minúscula los desplazamientos del elemento, aunque en realidad no sé, sí, no me recuerdo si los calculo. Y el vector de fuerza fija, ¿verdad? Entonces esta es la relación entre las fuerzas internas del elemento y los desplazamientos y la fuerza fija. Y esta fórmula la usamos en el programa de Mascat. La matriz de transformación, ¿verdad? Para convertirla de coordenadas locales a globales, los elementos vía columna, pues le llamo T. Y ahí tenemos la relación entre desplazamientos locales y globales a través de la matriz T, ¿verdad? Y lo mismo, fuerzas globales, que le llamo Q mayúscula, y fuerzas locales, que le llamamos Q minúscula. Y la relación entre matriz de rigidez global del elemento versus matriz de rigidez del elemento en coordenadas locales, con la matriz de transformación, la tenemos. Eso en Mascat ella lo hace automático, esas multiplicaciones, así que no tenemos problema. Simplemente repasar la notación.
¿verdad? Y una vez yo tengo esa matriz global que la ensamblo, pues entonces ya uno escribe la matriz, la ecuación de equilibrio y despeja, ¿verdad? Por los desplazamientos. Así que solucionar esta ecuación, ¿verdad? Donde coge las cargas nodales menos las fuerzas fijas, ¿verdad? En los elementos ya todo en coordenadas globales y de esos son los desplazamientos de los grados de libertad. Una vez tenemos esos desplazamientos de los grados de libertad, ¿verdad? Podemos ir a buscar las fuerzas internas de los elementos otra vez con esta fórmula, donde ya sabemos que los desplazamientos en coordenadas locales es simplemente, ¿verdad? T por los desplazamientos en coordenadas globales. Y una vez uno tiene estas fuerzas, uno puede cotejar cómo está el resorte en el extremo, porque básicamente los momentos en los extremos es lo que no vamos a tener que buscar fuerzas internas internamente en el elemento porque el resorte está justamente en el extremo. Lo que tenemos que tener cuidado es que la rotación del resorte no va a ser la rotación que nos da aquí. Si queremos calcular la rotación del resorte tendríamos que calcularla, lo cual no es difícil con la curva de momento-rotación del resorte. Y si queremos calcular la rotación total del elemento en el extremo, tenemos que sumarle la rotación del resorte a esta rotación. Bueno, vamos a la hoja de Mascat. Estas notas pues yo se las pongo, ¿verdad? Para que tengan la notación que usamos en la hoja de Mascat. No es que haya que aprenderse la hoja de Mascat, yo lo que quiero es que vean un ejemplo con el método incremental. No estoy haciendo un método mixto. Este, y vean la construcción de una curva de pushover, ¿verdad? Un cálculo bien sencillo. Después el próximo paso pues es hacer esto mismo en SAP 2000 y después hacerlo, ¿verdad? Con más detalle, modelando las conexiones, etcétera también. Ahora mismo yo simplemente estoy modelando de centro a centro de la conexión, no la estoy modelando simplemente la viga como de centro a centro los 16 pies. No le estoy restando los brazos rígidos debido a que la columna pues tiene dimensiones de 20 pulgadas, ¿verdad? Y en realidad pues ya los códigos nos dicen que tenemos que modelar la conexión y SAP provee modelos bien sencillos de los que vamos a hablar en clases subsiguientes de cómo modelar la conexión, que la podemos modelar hasta no lineal. Nada de eso estamos haciendo algo todavía bien sencillo, lo único que estamos modelando no lineal son las vigas y columnas con el modelo de resortes concentrados, o el que yo le llame modelo de un componente, ¿verdad? Lo primero que yo hago es poner un montón de contadores y definir, ¿verdad? Un programa bien sencillo de análisis matricial. Mascat no hace loops, así que hacer el método incremental como tal no se presta para hacerlo en Mascat. Yo lo que hago es que repito muchas veces un análisis matricial y por el método incremental no usé método mixto porque hubiera tenido que hacer método, aunque hubiera sido interesante, hubiera tenido que hacer más iteraciones. Y Mascat no es un programa como tal, Mascat lo que enseña es un cálculo a mano, ¿verdad? De cómo uno lo haría. Y pues quería mostrar esa parte. Pero nada, yo enumeré los elementos como primero las 6 columnas y después las 3 vigas. Tenemos un total de 9 elementos y hay que recordar que primero estamos enumerando las columnas del 1 al 6, donde la 1 y 2 son del primer nivel, la 2 y 3 del segundo y la perdón, la 3 y 4 del segundo y la 5 y 6 del tercero. Entonces después están las vigas, donde la 1 es del primer nivel, la 2 es del segundo nivel y la 3 es del tercer nivel, ¿verdad? El dibujo aquí lo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y después 7, 8 y 9, ¿verdad? La primera viga, la segunda y la tercera viga, que son los elementos 7, 8 y 9. Así que definí los elementos y definí un contador de elementos. eh, eh, Mejor dicho, definí un número de elementos, no un contador de elementos. Y después defino ciertas cosas que necesito, ¿verdad? Los grados de libertad, cuántos grados de libertad hay, pues, ¿verdad? Los calculo y calculo cuáles son estos grados de libertad me interesan porque yo voy a aplicar cargas laterales en esos grados de libertad, ¿verdad? Estoy calculando, este no es el ejemplo como tal, aquí hay dimensiones diferentes, como
¿verdad? Tengo cargas en los tres niveles, y yo las voy a aplicar en los grados de libertad laterales. En este caso las voy a aplicar en el 1, en el 7 y en el 13. Y eso fue lo que hicimos ahí. Este, yo identifico los niveles, no recuerdo para qué lo hago, pero después veré para qué lo hago. Como le dije, y no se preocupen por nada de esto, no me interesa que entiendan el programa, el que le interese ver un cálculo. Esto básicamente está programado para hacer pórtico de varios niveles. Y es interesante, pero no hay que entrar en los detalles, ¿verdad? De aquí yo determino en qué nivel está cada elemento. Y la realidad es que no recuerdo ahora para qué lo hago, pero lo vamos a ver ahorita. Eh, y si ya vi, aquí con esto, esta variable me dice en qué nodo empieza una columna y una viga, ¿verdad? La columna 1 empieza en un nodo que no tiene nombre porque yo no enumeré los nodos que son conocidos, ¿verdad? El soporte fijo, pero va hasta la junta 1. Y lo mismo la columna 2, va del soporte fijo a la columna 2. Y los fijos yo no les puse número, pero si voy a la viga, la primera viga, pues ya me va a decir que va de la 1 a la 2. Otra vez, no es tan importante, así que no quiero entrar en estos detalles. Calculo los grados de libertad. Hago contadores de los grados de libertad. Eso es para simplemente, ¿verdad? Cada vez que vaya a definir la matriz de rigidez, etcétera, necesito esos contadores IJ de todos los grados de libertad. Tenemos 18 grados de libertad, ¿verdad? Eso lo tienen en las notas y ahí están enumerados. Van enumerados en el orden de que están enumerados las juntas. Como les dije, estas juntas no tienen números, que son las conocidas. Yo inicio todas las variables, ¿verdad? Calculo los desplazamientos globales, las fuerzas de los elementos, internas, ¿verdad? Axial, cortante y rotación. Axial, vertical y rotación. Axial, cortante otra vez y rotación. No vertical, ¿verdad? Puede ser viga o columna. Y calculo también el cortante en la base. Entonces la estoy inicializando a cero porque vamos a empezar un método incremental donde en cada incremento vamos a hacer muchos análisis matriciales y en cada incremento le vamos a ir sumando y acumulando los resultados. Así que yo procedo a iniciar todas las variables. También hago una de desplazamiento en el techo y cortante en la base, que es simplemente para graficarlo después. El cortante en la base yo entiendo que es lo mismo que base total. O sea que yo usé básicamente 20 incrementos. Usé incrementos de más. Aquí viene la parte interesante. Y aquí yo defino, ¿verdad? En estas 6 definiciones están definiendo las propiedades de la curva del resorte. Estoy definiendo primero cedencia, que para las columnas me había dado 2000 y para las vigas 1900, todo en keep inches. Tanto en el extremo A como en el extremo B de la columna, de la viga o la columna. Principio final, porque estoy asumiendo que tengo la misma sección, ¿verdad? En toda la viga y toda la columna. Y las rigideces, lo mismo, también la elástica, le llamé KELAS, y la tangencial, pues le llamé KT. Tengo 1.1 por 10 a la 6 inicial y 1.0 para las vigas, eran casi lo mismo en realidad. Esto es incluyendo resbalamiento, por eso es que no puse infinito, ¿verdad? No puse 10 a la 21. Y lo mismo, ¿verdad? En la tangencial, pues varía un poco. La redondeé, ¿verdad? Era 4.76 por 10 a la 3, que eso es 4.760, por la redondía 4.800, y lo mismo con la rigidez tangencial de las vigas, la redondeé. Pero fueron básicamente los valores que calculamos. Y ahora empiezo el proceso de propiedades de los materiales, etcétera, que estos son fórmulas directas, ¿verdad? Yo calculo las dimensiones de las vigas y de las columnas, en este caso son iguales. El largo de las vigas son 16 pies.
En este programa yo no uso unidades, Mascat usa unidades y eso a veces es bien conveniente, pero como las matrices de rigidez tienen unidades distintas para los elementos, ¿verdad? Porque los grados de libertad son desplazamientos y rotaciones y las cargas son cargas y momentos y Mascat no me deja poner unidades diferentes en matrices, pues simplemente esta hoja de cálculo no tiene unidades. Pero todas las unidades que estoy usando son kip, inches y radianes, o sea, kip, pulgadas y radianes. Así que el largo es 16 pies, que son 16 por 2 o 192 pulgadas, y las columnas 12 por 12, 144 pulgadas. El modo de elasticidad del hormigón 4000 es aproximadamente 3600 KSI. Y nada, pues defino los cosenos direccionales. Básicamente los cosenos direccionales, el de X es 1 si es una viga y es 0 si es una columna, si es una columna. Y al revés, el coseno direccional en Y es 1 si es columna, ¿verdad? Que es vertical. Y es 0 si es viga, ¿verdad? Que es horizontal. Eso es para calcular la matriz de transformación que habíamos puesto ahorita. Así que tengo los largos de los elementos, los asigno a los distintos elementos, a las vigas y a las columnas. Tengo los cosenos direccionales de los elementos y tengo las propiedades, así que ahora puedo buscar las áreas y, y las inercias de los elementos. Las áreas, sí, yo las estoy usando porque yo estoy usando carga axial en la matriz de rigidez. Las inercias son las efectivas. Así que yo puse punto 5 para columnas con carga axial, con poca carga axial o viga, que también es punto 5. Eso está en los comentarios de la C4113, porque AC4113 lo que dice es que usen punto 3 de la EI como efectivo, pero punto 3 incluyendo resbalamiento. Yo estoy incluyendo resbalamiento en el resorte rotacional. Así que el comentario dice que usen punto 5 si resbalamiento lo incluyen con resortes rotacionales en los extremos, que es lo que estamos haciendo. Y ahora empiezo el análisis matricial incremental. El primer análisis, tengo las cargas en las vigas gravitarias y las cargas laterales, yo le llamé dp, pues son 0 porque todavía estoy haciendo el análisis gravitario. Y bueno, yo había puesto 1, un kip por pie y punto 5, ¿verdad? Como carga. Pero es kip por pie, así que lo cambié a kip pulgadas. Y esos son los valores que dan, ¿verdad? En pulgadas pues da más bajito porque el factor de conversión es 12. Pero le puse las cargas que estaban ahí, no le puse cargas laterales y empezamos el análisis matricial. Y esto es lo que yo les digo, de aquí en adelante esto es repetitivo. Tenemos las cargas en los distintos elementos, obviamente solamente hay 3 vigas cargadas, las columnas no están cargadas con carga distribuida. Las cargas nodales, yo solamente estoy cargando los grados de libertad 1, 7 y 13, que son los laterales, pero en este caso no los estoy cargando porque es el primer incremento de carga gravitaria. Así que con eso yo defino mis vectores de fuerza fija en el elemento. Ahí le puse, ¿verdad? El elemento 9, que es la viga del tercer piso, cuánto da ese valor para tenerlo. Simplemente estos son valores que yo pongo para cotejar al lado, ¿verdad? Las cargas laterales van directo al vector de fuerza fija aplicada porque son en los nodos. Perdón, directo al vector de fuerza aplicada. Las fuerzas fijas tengo que transformarlas, ¿verdad? Y después pasarlas al vector de fuerza fija. Yo reviso la rigidez de los resortes. Obviamente yo inicialicé mis variables. Y como puedo ver, estoy empezando todos los elementos con la rigidez inicial. Así que ya puedo armar mi matriz de rigidez. Y ahí está en la fórmula. Estos son los parámetros que están en la fórmula de la matriz de rigidez. Yo les tengo la matriz de rigidez que yo derivé. De la manera que yo la derivé, pues tiene esa fórmula. Esos parámetros que están aquí, pues yo los defino. No son simplemente fórmulas. Y ahí tenemos la matriz del elemento de un componente derivada. Aquí, ¿verdad? Yo estoy cotejando varios valores, que eso no es importante. Pero para todos los elementos, si se fijan, aquí hay un contador. Así que Ln no es una matriz, Ln son 9 matrices. Aquí ven que yo pongo Ln 1, el componente 2,2, pues sería este componente que está aquí, de la primera columna.
y ahí tengo cuánto da ese valor. Y, o sea que aquí hay 9 matrices definidas a la vez, pues ya yo definí un contador, ¿verdad? Donde Y es un contador para los 9 elementos y es un contador del 1 al 9. Así que ya ahí con esa fórmula yo escribí 9 cálculos. Ahí yo le pongo varias matrices de ejemplo, una viga, esta es la primera columna, ahí tienen los valores. Defino otra vez para todos los elementos la matriz de transformación que la voy a necesitar. Ahí está incluyendo ya también el caso de carga axial. Yo entiendo que yo lo incluí en las notas, así que no va a haber problema. Y ahí hay ejemplos de varias, ¿verdad? De la matriz de transformación de la columna 1 y la matriz de transformación transpuesta. Y entonces yo transformo, ¿verdad? Transformo la matriz de rigidez de los 9 elementos con esta fórmula a coordenadas globales. Ahí está el ejemplo de la matriz de transformación de la columna a coordenadas globales. No cambian mucho, ¿verdad? Porque son elementos verticales y horizontales que coinciden bastante. Entonces yo hago unos vectores de compatibilidad de grados de libertad locales a globales y lo mismo de grados de libertad globales a locales, ¿verdad? Y ahí yo trato de explicarla. No me interesa mucho entrar en los detalles de eso, pero esto es la matriz que yo, este vectores son bien importantes para ensamblar la matriz de la estructura. Y aquí es donde yo ensamblo la matriz de la estructura y yo necesito ese vector que yo le llamo POI, un vector de un pointer. Eso viene de pointer en inglés, yo uso esa palabra, pero básicamente ese pointer me dice, me relaciona, ¿verdad? Las filas es el grado el grado global. Yo tengo 18 filas, porque tengo 18 grados de libertad global. Y cada columna es un elemento, así que aquí tienen que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así que cada columna me dice el grado de libertad local rotado de esa, ¿verdad? Ya en coordenadas globales. Perdón, en coordenadas locales, pero rotado. ¿Verdad? Que el 4 es en X, el 5 es en Y y el 6 es en rotación. Así que solamente voy a tener 6 grados de libertad por elemento, así que ustedes aquí solamente van a ver números del 1 al 6. Por ejemplo, es fácil ver que en la viga 9 los grados de libertad locales rotados coinciden con los grados de libertad globales del, del, del 13 al 18. Y vamos a verlo un momentito. Tengo 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿verdad? Este es el 1, 2 y 3 de la viga, 4, 5 y 6 de la viga. Y yendo a Mascat, ¿verdad? Pues ahí se ve que esta es la línea 13, esta es la 14, la 15, la 16, la 17 y la 18. Y en la columna sería lo mismo, porque ya estos grados de libertad están rotados. Así que si ustedes miran por ejemplo, vamos a ver la columna, la 3, los grados de libertad 1, 2 y 3 coinciden con el 1, 2 y 3 de la columna 3. Si vamos a la columna 3, ¿verdad? Que sería esta. Estos son el 1, 2 y 3 de la global. Y ya rotado, el 1, 2 y 3 el local sería el mismo, ¿verdad? Entonces sería el 4, 5 y 6 del 3, que serían en la fila 7, 8 y 9 del vector. Y si lo ven aquí en la 7, 8 y 9, 4, 5 y 6 de esa columna 3. Y nada, lo estoy explicando, pero no es importante entenderlo, es por si tienen curiosidad. Eh, en este caso hace lo contrario. Para cada elemento yo le pongo la compatibilidad global de cada nodo. Obviamente la viga 9, ya habíamos visto que era 13, 14, 15, 16, 17 y 18 igualitos, pues ahí están. Que también los necesito más tarde. Y como les dije, no es importante entenderlo, eso es simplemente para ensamblar las matrices de rigidez. Esto es un programa que tampoco me interesa explicar.
Ahí yo cojo y armo la matriz global de toda la estructura y lamentablemente como es tan grande no quise. No, no me cogió la pausa, pero ya abrió. Oh, ok. Ahora, déjame dar una pausa, porque ahora no estoy seguro si ahorita se quedó en pausa y no grabé lo que